El registro de electrocardiograma se imprime en un papel que tiene unas medidas estándar, tanto en el tiempo que está representado en el eje de las X como en el voltaje que está representado en el eje de las Y. Esto es así para que de manera universal quien tome un registro electrocardiográfico en una parte del planeta o en otra parte, incluso donde no se hable el mismo idioma, pues se tenga acceso a ese registro electrocardiográfico y se entienda bien, porque tiene unas medidas universales. Aquí tengo representado una cuadrícula en la que tenemos que cada uno de los cuadros grandes que tienen una línea de color blanca más gruesa representaría 0.5 centímetros. Obviamente esto no son 5.5 centímetros, pero está hecho a escala para entenderlo y poderlo hacer de manera didáctica. Entonces serían 0.5 centímetros y cada uno de los cuadros pequeños que están dentro de esos cuadros grandes representarían 1 milímetro. Esa medida es tanto en el eje del tiempo como en el eje del voltaje. Son cuadrados, ¿no? Entonces, ahora, esos centímetros tienen una equivalencia en voltaje y en tiempo. ¿Cuál es la escala? Uno de los cuadros pequeños representarían 0.04 segundos o lo que es lo mismo 40 milisegundos, mientras que uno de los cuadros grandes serían 0.2 segundos o lo que es lo mismo 200 milisegundos. En cuanto al voltaje, la equivalencia sería que uno de los cuadros grandes representa 0.5 milivolts, mientras que uno de los cuadros pequeños representaría 0.1 milivolts. Sabiendo la escala, entonces pasamos ahora a describir el registro electrocardiográfico como tal. Esta línea que ven en color amarillo representaría el registro electrocardiográfico. Esta sería más o menos la más clásica, la que ustedes pueden ver ahí en los libros o hasta en tatuajes y otras cosas, que sería más o menos como vería el registro electrocardiográfico la derivada V5, más o menos. Aunque ustedes saben que varía dependiendo de qué derivada esté viendo el registro. Entonces vamos a describir que este registro electrocardiográfico tiene varias características. Tiene ondas, esas ondas serían 3, serían la onda P, el QRS y la onda T. ¿Qué los vemos aquí? La onda P sería esta que vemos aquí, en la que vemos que tiene un ascenso muy lento y un descenso más rápido en el tiempo. Entonces está asimétrica y como cargada a la derecha, aunque no es muy notorio ya que es muy pequeña en el registro y no se alcanza a ver eso, ni es importante el verlo así. No tiene mucha relevancia. Esta onda P representaría la despolarización de las aurículas. Posteriormente tenemos el complejo QRS, que está formado por 3 ondas, ¿verdad? La onda Q, que a veces no está tan notoria, es muy pequeña o no existe, pero en el caso de que exista en alguna derivada y es muy pequeña, siempre va a ser la primera onda negativa que aparece antes de la primera onda positiva. O sea, siempre que haya una onda negativa antes de una onda positiva, la vamos a llamar Q. Posteriormente viene la onda R. La onda R es toda onda, la primera onda positiva que aparece en el QRS. Siempre la primera onda positiva que aparece es la onda R. Hay algunos registros que por sus características o la causa que sea, existen incluso hasta 2 ondas R. En el caso de que haya 2 ondas R, a la segunda onda R que aparezca le vamos a llamar onda R'. Entonces, tenemos posteriormente la onda S. La onda S va a ser toda onda negativa que aparezca después de una onda positiva en el electrocardiograma. El QRS, el complejo QRS, representa la despolarización de los ventrículos. Por último, hablando de las ondas, tendríamos la onda T. La onda T que vemos aquí es la representación electrocardiográfica de la repolarización de los ventrículos. Y vemos también que tiene un ascenso más lento y luego un descenso más prolongado, más bien más rápido, un descenso más rápido, más acelerado. Es decir, está asimétrica y está cargada hacia el lado izquierdo del registro.
Luego pasaríamos a los segmentos. Los segmentos son dos, el segmento PR y el segmento ST. Estos segmentos representan tiempo, nada más, no son ondas, porque en el registro de un segmento siempre es isoeléctrico, no hay ninguna una deflexión ni positiva ni negativa. Estos dos segmentos serían, el segmento PR representa un segmento isoeléctrico que va desde donde termina la onda P hasta donde inicia la onda Q. Este segmento es pues el retardo o representa el retardo que hay en el haz de His y en el nodo auriculoventricular para que las aurículas se contraigan a un tiempo diferente a los ventrículos. Sería el segmento PR. Luego tenemos el segundo segmento, que sería el segmento ST. Va desde donde termina la onda S hasta donde inicia la onda T y representaría el tiempo que hay entre que termina la despolarización de los ventrículos e inicia la repolarización de los mismos. Luego tendríamos los intervalos. Los intervalos pueden incluir tanto segmentos como ondas y estos son 4. El intervalo PR, el intervalo QT, el intervalo RR y el intervalo QRS. El intervalo PR sería o estaría comprendido desde donde inicia la onda P hasta donde inicia la onda Q. Si no hay onda Q, sería hasta donde inicia la onda R. Y no confundir el intervalo PR con el segmento PR, ya que el segmento PR es isoeléctrico, mientras que el intervalo PR incluye una deflexión positiva que sería la onda P. El intervalo PR representaría el tiempo que existe desde que inicia la despolarización de las aurículas hasta que inicia la despolarización de los ventrículos. Luego tendríamos el intervalo QT, que lo tenemos representado aquí arriba. El intervalo QT iría desde donde inicia la onda Q, aunque no haya onda Q, se tomaría entonces, en el caso de que no haya onda Q, desde que inicia la onda R hasta donde termina la onda T. Este intervalo QT representaría el inicio, el tiempo que pasa desde el inicio de la despolarización de los ventrículos hasta que terminan la repolarización de los mismos. Después tendríamos el intervalo RR. El intervalo RR iría desde una onda R hasta la onda R del siguiente ciclo cardíaco. Este intervalo RR entonces nos diría el intervalo que hay desde que inicia un ciclo cardíaco hasta que inicia el siguiente ciclo cardíaco. Luego tendríamos el intervalo QRS, que no es otra cosa más que la sumatoria de las ondas Q, R y S del complejo QRS y estaría representando la despolarización de los ventrículos. Estas ondas tienen diferentes mediciones. Estas mediciones son necesarias para distinguir entre una onda normal de una onda anormal. Van a ver que diferentes bibliografías manejan diferentes medidas, pero vamos a decir unas que más o menos se repiten en todos estos libros. Las ondas tendrían las siguientes mediciones. La onda P tendría una amplitud máxima de 0.25 milivoltios y una duración máxima de 120 milisegundos. El QRS iría de 80 milisegundos a 100 milisegundos y pasándonos ahora a, la onda T. La onda T puede tener diferentes medidas, no es tan importante ver ese criterio, solo lo que nos interesa es ver que sea una deflexión casi siempre positiva en todas las derivadas, con excepción de tal vez V1, ABR y en ocasiones en D3, pero las demás derivadas siempre debe de estar positiva y debe de estar asimétrica. Si esto cambia, sería un parámetro para decir que es anormal, pero no, sus medidas tanto de duración como amplitud no se utilizan tanto. Luego tendríamos
los segmentos. Tendríamos los segmentos. La duración del segmento PR sería de más o menos 120 a 200 milisegundos. En este no hay una amplitud porque recordemos que es una onda isoeléctrica. Y luego tendríamos el segmento ST. El segmento ST no tiene una duración específica, ya que esta depende de la frecuencia cardíaca. Cuando haya bradicardia o haya taquicardia, este va a variar. El intervalo PR tendría una duración de 120 a 200 milisegundos y sería la sumatoria de la duración que tiene la onda P y el segmento PR. Posteriormente tendríamos el intervalo QT y así como les decía que el segmento ST tiene una variación y se calcula dependiendo de la frecuencia cardíaca, pues lo mismo pasa con el intervalo QT. Va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca. El segmento RR va a ser el que tiene mayor variabilidad de todos los que he mencionado con anterioridad, ya que de este depende la frecuencia cardíaca. Si hay una mayor frecuencia cardíaca, este tendrá una menor duración, y si hay una bradicardia, entonces tendrá una duración mayor. El QRS tendría exactamente la misma medida que tiene el complejo QRS de 80 a 100 milisegundos.